Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Como siempre, es grato estar con usted para poder compartir, para poder explicar y para poder acercarnos a la palabra del Señor, que es la fuente de vida por la cual estamos acá, que es la razón por la cual nos movemos en dirección del futuro cercano y también lejano, y que es la razón por la cual Dios nos ha llamado a siempre compartir su bendita palabra. Vamos a leer el pasaje de Segunda de Pedro. Le invito a usted para que si lo puede buscar en su Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 y 4, que dicen así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay una frase que nos va a llegar y desarrollar el tema que hoy tenemos para este hermoso tiempo que vamos a compartir juntos. Y el tema es la corrupción del mundo. La corrupción del mundo. Las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, los escritores sagrados escribieron en reiteradas ocasiones las virtudes de Dios, las características del Señor, el cómo Él cada vez que actuaba, cada vez que hablaba, cada vez que respondía, sus palabras siempre fueron buenas, sus acciones fueron agradables y sus intervenciones fueron siempre perfectas. Y de eso se encargaron los escritores sagrados, de poder revelar este tipo de virtud o cualidad del Señor. Pero al mismo tiempo describieron quién fue el autor de la corrupción, quién fue aquellas personas que dieron lugar o abrieron la puerta de su corazón para traer este caos que el mundo experimentó desde allá de Génesis 3 y terminó en Apocalipsis capítulo 22. Entonces, este estrecho, esta distancia, este parámetro o este proceso donde la historia de la revelación de las Sagradas Escrituras inspirada por el Espíritu Santo nos lleva a pensar y a analizar en el mundo en el cual estamos viviendo. Entonces, les invito para que veamos tres verdades acerca de la corrupción del mundo. En primer lugar, hablaremos sobre el origen de la corrupción. En segundo lugar, comentaremos sobre las consecuencias de la corrupción. Y en tercer lugar, vamos a hablar del fin de la corrupción. Veamos en primer lugar entonces el origen de la corrupción. Esta palabra corrupción es la palabra griega koinos, que también se usa en el latín corrompere, y que se refiere a arruinar o echar a perder algo. Arruinar o echar a perder algo. Existe una variante en el texto griego que es poras y que tiene que ver con destruir, corrompiendo aquellas cosas que tienen un orden perfecto. Entonces, el origen de la corrupción se puede remontar ahí a Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva se rebelaron contra lo que Dios había establecido. Dios le dijo: de todos los árboles del huerto del Edén podrán comer, pero el día que comieren del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás, le dijo el Señor. Frente a ese escenario, no hay duda que Adán y Eva vivieron mucho tiempo en cuanto a conocer las cosas del Señor, disfrutar el huerto donde ellos vivieron. Sin embargo, hubo un tiempo en que Satanás se introdujo allí y tentó a Eva. Luego Adán comieron y se rebelaron contra el Señor. Entonces, podemos decir que el origen, la causa, la acción remota histórica por la cual entró la corrupción al mundo se debe a Satanás y también a Adán y Eva, que se rebelaron contra lo que Dios había establecido. También digamos que en Génesis capítulo 3
del versículo 1 al 25, es Satanás quien tentó a Eva, quien la puso a prueba, que le hizo desconfiar de lo que Dios había exigido para ellos. Es al mismo tiempo Satanás quien viene a corromper y a destruir las cosas que Dios había hecho, que estaban bajo la responsabilidad de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y al mismo tiempo tenemos que estar seguros de que la lectura, la interpretación, el origen de las causas de la corrupción en la humanidad se debe a que el hombre es el que se rebela, es el que desobedece, es el que no escucha la voz de Dios, es aquel que ama más las tinieblas, que prefiere vivir en su propia rebelión contra el Señor, y ese tipo de acciones, no hay duda, es hoy día presente, y nos damos cuenta que cada día las personas se van corrompiendo, se van degradando, se van destruyendo los unos a los otros porque no obedecen ni quieren escuchar al Dios Todopoderoso. En segundo lugar, veamos las consecuencias de la corrupción. En Génesis 3, todo el capítulo 3 hasta el capítulo 4, el autor bíblico, el autor sagrado, describe, por un lado, la maldición para los animales. Se habla ahí de que Dios intervino y le habló a la serpiente. Este ser, este animal, como fue objeto de que Satanás se apoderara de él e indujera para tentar a Eva, y más que tarde esta mujer comió del fruto prohibido. Entonces Dios decide maldecir a estos animales, y también no solamente a este animal, sino que todos los animales están bajo la maldición de Dios. Al mismo tiempo se dice que Eva va a tener la multiplicación de los dolores por causa, en este caso, de venir a dar a luz. Obviamente que el Dios Todopoderoso decide tomar una decisión fuerte acerca de la mujer, porque ella es responsable de la situación que implicó ceder a la tentación del mismo Satanás. Al mismo tiempo habla de que los deseos de la mujer serán para su marido, y éste se enseñoreará de ella. Aquí hay una frase que es digna de comentar y que tiene que ver por qué el hombre se enseñorea de la mujer. Si uno mira Génesis capítulo 1 y 2, cuando Adán y Eva fueron creados, ambos tenían una buena relación antes del pecado original, antes de que ellos se rebelaran a Dios. No había este hecho de que el hombre se enseñoreara de la mujer o la mujer se enseñoreara, en este caso, del hombre. Más tarde notamos que esta acción que ocurre es por causa del pecado. Se debe a que el hombre quiere enseñorearse, anular, quiere destruir, quiere causar daño a la mujer, y se debe específicamente al pecado del hombre. Y es porque eso tiene que ver con la corrupción que trae la acción de uno por el otro. Ahora, es el apóstol Pablo después en el matrimonio quien habla que, y en la iglesia también, que tenemos que someternos los unos a los otros y estar ligados de esa forma, protegernos, cuidarnos los unos con los otros a nivel de la familia, como también a nivel eclesiástico. Pero usted va a encontrar que en Génesis capítulo 3 es el hombre quien se enseñorea de la mujer por causa del pecado, no por razones filosóficas, ideológicas, sino por causa del pecado. ¿Ya? Al mismo tiempo aparece en Génesis 3 la maldición para la tierra. En Romanos capítulo 8 se establece, quiero leer ese pasaje, Romanos capítulo 8, donde se escribe la condición de la tierra. En Romanos 8, el versículo 21-22 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, ¿cuál es la condición que tiene la Tierra o el planeta Tierra en el día de hoy? Está sujeto, según la Sagrada Escritura, a la maldición. Es decir, camino a la destrucción. Llegará el día en que el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y que por causa del pecado del hombre vino el juicio y la maldición sobre ella, toda la humanidad, toda, de diferentes lugares del mundo está
la tierra sujeta a maldición, es decir, camino a la destrucción. Pero llegará el día en que el Señor hará nuevos cielos y nueva tierra, y esta tierra en la cual vivimos el día de hoy será destruida por el fuego, dice la palabra del Señor. Al mismo tiempo, notamos que el texto de Génesis dice que Dios expulsó del huerto a Adán y Eva y al mismo tiempo sentenció que el hombre iba a morir. Y quiero leer el texto de Génesis en el capítulo 3, donde dice ahí: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjese, muy interesante esto, cómo el Señor tenía una acción que Él tomó debido a que Él le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todos los árboles que estaban en el huerto del Edén, alimentarse, trabajar la tierra, vivir en armonía, vivir en paz con Dios, etc. Pero ¿qué fue lo que Dios les dijo? Que había un árbol que ellos no podían comer, porque si comían de ese árbol iban a morir. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se rebelaron contra Dios, se desobedecieron a la orden de Dios, al mandamiento divino, y vino la corrupción, vino la destrucción hacia la tierra. Es lo que dijimos, esa palabrita que el texto bíblico habla de la corrupción. Entonces, es muy importante que entendamos que las consecuencias que hay sobre la humanidad en el día de hoy se deben específicamente al pecado, a la rebelión, a la soberbia, a que el hombre no quiere los principios del Señor, sino que busca construir sus propias leyes para intentar, dentro de su ceguera y oscuridad, vivir en paz, ya sea con el prójimo, vivir en tranquilidad, pero la verdad es que eso no va a ocurrir. Ahora, leyendo la palabra del Señor también hay un pasaje ahí en Crónicas, que el otro día cuando estaba en el momento de la oración, lo encontré muy importante, muy significativo. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Mire, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí hay un mensaje hermoso y maravilloso donde este rey Josafat está muy preocupado porque sus pueblos vecinos lo quieren destruir a Judá, quieren invadirlo, y él pide al pueblo y a toda la gente que busquen al Señor, que se haga ayuno, que se haga oración y se clame al Señor, porque Dios le va a dar la respuesta, la protección y la ayuda. Y es aquí donde aparece el consejo siempre asertivo del Señor. Primero, creer en el Señor. Creer en el Señor. La palabra del Señor es reiterada en cuanto a que creer en el Señor trae un beneficio importante, en este caso, la seguridad. Note, el pasaje dice: y estaréis seguros. ¿Cuándo vamos a tener seguridad? Si vivimos en el mundo de corrupción, en un mundo de violencia, en el mundo de mentiras, de engaños, de infidelidad, de aprovechamiento de unos con otros, y eso se debe a que no hay seguridad. Los presidentes de los países hoy día buscan diferentes maneras, estrategias y formas para promoverle y entregar a la ciudadanía donde ellos gobiernan seguridad. Pero no la van a entregar adecuadamente, porque la única forma que un hombre, un matrimonio, un país, una mujer, la sociedad entera puedan tener seguridad es cuando se cree en el Señor. Y dice el texto: creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. La seguridad, la protección, el cuidado viene del Señor.
Y en segundo le dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Los profetas veterotestamentarios fueron hombres inspirados por el Espíritu, que cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos, Dios les traía un mensaje de paz, un mensaje de armonía, pero al mismo tiempo se les exigía de que ellos se volvieran siempre al Señor, porque en el Señor estaba el sustento para la vida misma y la prosperidad que ellos iban a necesitar. Entonces, este pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, es clave en cuanto a la seguridad y a la prosperidad que viene solo por el acto de creer en el Señor, y de esa forma el Dios Todopoderoso abrirá los cielos, entregará su prosperidad, mandará su bendición y dará armonía donde quiera que las personas vivan. Entonces, en el texto de Génesis, lo que el Señor hace es que debido a la desobediencia del hombre, vienen las consecuencias sobre la humanidad con la corrupción. El hombre se degrada, el hombre se aleja, el hombre quiere vivir sus propias leyes, construye sus formas de vivir, pero en el fondo, que por fuera se puede ver muy bonito, pero por dentro tiene un corazón corrupto, degradado, soberbio, altivo, arrogante, que hace que Dios lo mire desde lejos. Ahora, bendito sea el nombre del Señor, porque en tercer lugar está el fin para la corrupción. La corrupción, como hemos dicho, obedece al pecado y a la rebelión del hombre. Pero es Dios, siempre es el Señor quien tiene la salida, quien tiene la solución, quien tiene la respuesta a las cosas que nosotros los seres humanos nos enredamos, nos complicamos, armamos problemas por cualquier cosa, afectamos a uno, se miente, hay mentira, hay engaño, infidelidad, hay idolatría, hay hurto, todas esas cosas que nosotros los seres humanos acá en la tierra tenemos, pero Dios siempre tiene la salida, Dios siempre tiene la solución. Entonces, en la Escritura usted va a encontrar que Dios siempre trae lo bueno, trae lo grato, lo sano, pero al mismo tiempo va a encontrar que el hombre se rebela, se aleja, y al mismo tiempo usted va a encontrar que cuando los hombres se vuelven al Señor y claman al Señor, Dios trae una respuesta, y esa tiene que ver con el fin de la corrupción. La promesa de la victoria está mismo en Génesis 3, donde Dios le habla la maldición, las consecuencias de la desobediencia a los animales, la serpiente, a Eva, la esposa de Adán, y a Adán. Todos ellos fueron responsables de rebelarse contra Dios, y Dios, que no solamente es verdad, es creador, pero también es justicia. Dios siempre va a ser justo, pero al mismo tiempo su misericordia permanece para siempre. Entonces, notamos que el texto sagrado habla de que llegará el día en que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, y va a sacar la muerte, va a sacar el dolor, el llanto, el sufrimiento, y se va a terminar la corrupción. Ahí en el texto de Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo, hablando acerca de lo que es la resurrección de entre los muertos y explicándole a los corintios, él les escribe, 1 Corintios 15, 54, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, fíjese, de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, se refiere al cuerpo glorificado del creyente, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un cuerpo que Dios creó, pero debido a la corrupción, a la rebelión humana y a la maldición divina y al juicio divino sobre la humanidad, este cuerpo se va deteriorando, se va desgastando, y llega el día en que va a morir. Pero el creyente en Cristo Jesús va a la presencia del Señor, y este cuerpo va al cementerio, cualquiera este sea donde usted se encuentre en el mundo, y se va a destruir poco a poco. Pero llegará el día también en que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel,
con trompeta de Dios, llamará y los cuerpos de los creyentes resucitarán con un cuerpo glorificado, incorruptible, eterno. Y eso es la promesa de que la corrupción va a pasar a la historia, porque Dios Todopoderoso va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Allí en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 7, está esta declaración que le estoy diciendo yo. Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan termina diciendo de que el Señor va a hacer nuevos cielos y tierra nueva. Y dice el texto en el capítulo 22, 3 y 5, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente, y no habrá allí más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, este mensaje que tiene que ver con la corrupción del mundo, el origen está con Satanás y el ser humano, Adán y Eva, que se rebelaron contra Dios. Las consecuencias de la corrupción son horribles, hermanos, que tenemos hoy día en la humanidad. Vamos a seguir viendo situaciones a nivel moral, a nivel espiritual, pero al mismo tiempo las Sagradas Escrituras garantizan que el Dios Todopoderoso le pondrá fin a la corrupción, a la muerte, al pecado, a la desobediencia, y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Así que tenemos que tener esperanza en el Señor, confianza en el Señor, de que Dios siempre intervendrá, hará nuevas cosas para nosotros que creemos en el Señor y esperamos su venida. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque tu palabra es hermosa, es maravillosa, es dulce, es de paz, es de tranquilidad para nuestro espíritu, es de esperanza para confiar en ella. Oramos, Señor, y te bendecimos por tu misericordia, por tu amor y tu bendita palabra que nos da cada día. En el nombre de Jesús. Amén.